En Soluciones, hoy estamos hablando de un tema que nos interesa a todos o prácticamente todos. Se trata de la gastritis. Es además el hashtag o etiqueta que estamos utilizando hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Nos acompañan dos gastroenterólogos, pues quienes están conversando con nosotros e instruyéndonos un poco más acerca de esta enfermedad. ¿Cuán frecuente, doctor, es que llegue un paciente a su consulta con gastritis? Lamentablemente no tenemos cifras en Venezuela en relación a este interesante tema. Es un tema que tenemos que trabajar para que en poco tiempo o cierto tiempo tengamos esas cifras. Lo que sí es cierto en la práctica es que son muchos nuestros pacientes que consultan por los servicios de gastroenterología que al hacerles las endoscopias tienen diferentes tipos de gastritis. Okay. Y es ahí donde las clasificamos en agudas, que son esas de corto tiempo de evolución, o en crónicas, aquellas que perduran por meses o años incluso. Por supuesto, estas últimas son las que hay que tratar como que con un seguimiento muy estricto para evitar esa evolución que tú comentabas al principio y que entre otras cosas se puede mencionar la evolución de una gastritis crónica, atrófica, con alteraciones o cambios celulares de metaplasia y luego hacen alteraciones en el núcleo de esas células, que es lo que ya se conoce como displasia y luego hay cáncer gástrico. Eso es un camino que hay que frenar y podemos ayudar a nuestros pacientes educándolos sobre qué hacer para evitar estos pasos. Es frecuente que una persona que tenga algún tipo de gastritis crónica, pues sencillamente llegue a un punto en el que se canse como de tratarla, se haga de la vista gorda y entonces esto pueda ir evolucionando hacia un cáncer, por ejemplo. Sí, y volvemos otra vez sobre el tema de tapar los síntomas. No hay que alejarse, no es que tampoco necesitemos una endoscopia ni cada 6 meses, ni siquiera cada año, pero no podemos tampoco alejarnos de el saber qué está pasando adentro, porque no lo haríamos con el carro, que es lo que uno siente que es el día a día. O sea, nadie le oye un sonido raro al carro y dice, eso es lo mismo. Uno tiene que ver qué está pasando para solucionarlo. Y solucionarlo quiere decir medicamentos y cambio del estilo de vida, pero hay que hacerlo. ¿Cuán frecuente es la automedicación en el tratamiento de la gastritis? Muchísimo, muy frecuente. Yo me declaro culpable. Bueno, comenzamos por ti. Definitivamente sí, eso es una cultura que tenemos en nuestro país, en el mundo, yo creo, de abusar de los medicamentos y de tratarnos cuando tenemos alguna sintomatología. Algunas veces da buenos resultados, otras veces se enmascaran patologías o enfermedades y eso trae, por supuesto, retraso en el diagnóstico, como decía la doctora, de algunas enfermedades que deben ser tratadas precozmente y para que éstas tengan la mejor evolución. ¿Es la gastritis la enfermedad gastrointestinal más frecuente en el mundo? En el área de la gastroenterología pudiéramos decir que hay enfermedades frecuentes, una de ellas indiscutiblemente es la gastritis. Tenemos el intestino irritable, tenemos el reflujo gastroesofágico, hay otras, pero la gastritis indiscutiblemente está entre los primeros lugares de frecuencia, tanto en la red ambulatoria como en los hospitales de los diferentes grados que tenemos en el país. ¿Y quiénes son quienes con mayor frecuencia padecen de gastritis? Bueno, tal vez aquellas personas que no cumplen un régimen alimenticio adecuado, aquellas personas que abusan de los medicamentos. Aquí surge un comentario que muchas veces se menciona y es el del estrés. Realmente hay una relación entre estrés y gastritis. No hay consensos que nos permitan hablar de una manera concreta sobre esa relación. Bueno, sí es cierto que los pacientes o las personas con estrés pudieran tener una mayor secreción de ácido y que este ácido venga a actuar como agresión de esa mucosa gástrica. Pero más o menos esos son los que abusan de los medicamentos, los que consumen mucho alcohol, y es un tema que no habíamos tocado. El alcohol definitivamente nos está presentando toda una serie de consecuencias negativas, no solamente gastritis, problemas de cáncer de esófago. Se está mencionando desde hace mucho tiempo que el 95% o más de nuestros pacientes con cáncer de esófago tienen la epidemiología del alcohol y el tabaco, o sea, lo consumen con frecuencia, entre otros cánceres. ¿El tabaquismo por sí solo puede ser un agente, digamos? La nicotina puede disminuir la presión del esfínter pilórico y eso ocasionar reflujo de bilis y eso ocasionar una gastritis. Es una de las causas que se menciona. O sea, que alcohol, tabaco, malos hábitos alimenticios, los medicamentos, los AINES, que son muy buenos, pero que
el abuso de ellos va a traer múltiples complicaciones. ¿Por qué? Porque lesionan esa mucosa y un problema serio con los AINES es que muchas veces no tienen síntomas, hacen incluso, no solo la gastritis, hacen la úlcera y el paciente nos llega por la emergencia con una perforación de la úlcera y un cuadro agudo. Ok. Y no había hecho síntomas. Un buen porcentaje de ellos se comporta de esa manera. Doctora, ¿es la gastritis una enfermedad que distinga entre edad o sexo? No, realmente no. La infección por Helicobacter, sobre todo en los países subdesarrollados, casi la mayoría se da antes de los 20 años. O sea, cuando llegamos a los 20 años ya un 80% de la población en los países subdesarrollados está infectada. ¿Y cómo adquirimos el Helicobacter? Vía oral, fecal-oral, es decir, por alimentos contaminados, aguas contaminadas, o a veces se dice que incluso uno puede erradicar el Helicobacter, que la gente dice a veces, eso no se muere nunca. Sí, sí se muere. Lo podemos eliminar como cualquier otra infección, pero es una bacteria muy resistente y puede ser que incluso hasta en el sarro dental pueda haber Helicobacter que haga que uno se reinfecte. Ok, tenemos por acá participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Por acá Vanessa Barrera nos dice, buenos días, gastritis. ¿Es verdad que también afecta la alimentación si uno no come a la hora, las grasas y todo eso? De eso vamos a conversar más adelante porque tiene muchísimo que ver con esos hábitos que uno debe tener justamente en torno a la alimentación. Hacemos una pausa, los dejamos con esta pequeña cápsula de ¿Sabías qué? Un poco para que ustedes conozcan algunos tips para prevenir o tratar la gastritis. Allí lo tienen y ya venimos. ¿Sabías que el arroz es recomendable para el tratamiento de gastritis? Pues ponga a cocer a fuego lento un puñado de arroz. El agua resultante después del cocido, cuélala y utilízala para beberla 3 veces al día.